La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que envolvió al mundo desde 1939 hasta 1945. Este conflicto no solo cambió el curso de la historia, sino que también dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de la humanidad. Fue la guerra más mortífera en la historia de la humanidad, con un estimado de 40 a 85 millones de muertes. Estas cifras incluyen tanto a soldados como a civiles, muchos de los cuales fueron víctimas de genocidios, bombardeos y otras atrocidades. La guerra tuvo un profundo impacto en el curso del siglo XX, moldeando el panorama político, económico y social del mundo en que vivimos hoy. Las consecuencias de este conflicto se sienten aún en la actualidad, en las relaciones internacionales y en la estructura de muchas naciones. Involucró a la gran mayoría de las naciones del mundo, incluyendo todas las grandes potencias. Las alianzas formadas durante la guerra, como los aliados y las potencias del eje, definieron las estrategias y los resultados de muchos enfrentamientos. La guerra se libró en múltiples frentes, desde las playas de Normandía hasta las selvas del Pacífico. Cada teatro de operaciones presentó sus propios desafíos y horrores, desde las batallas navales en el Pacífico hasta los combates urbanos en Europa. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto de una escala y brutalidad sin precedentes. Las ciudades fueron devastadas, las economías colapsaron y millones de personas quedaron desplazadas, enfrentando un futuro incierto. Fue testigo de algunas de las atrocidades más horribles de la historia humana, incluyendo el Holocausto y los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Estos eventos no solo causaron una destrucción masiva, sino que también dejaron cicatrices profundas en la conciencia global. La guerra también vio el desarrollo de nuevas y mortales tecnologías, como la bomba atómica, que tendrían un impacto duradero en el mundo. La carrera armamentista y el avance tecnológico durante este periodo cambiaron para siempre la naturaleza de los conflictos bélicos. La guerra tuvo un profundo impacto en el curso del siglo XX. Las fronteras fueron redibujadas, las naciones se reconstruyeron y el orden mundial se reconfiguró. Llevó al declive del colonialismo europeo, con muchas colonias luchando por su independencia y logrando finalmente su libertad en las décadas posteriores a la guerra. El ascenso de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias, marcando el inicio de la Guerra Fría, una era de tensión y competencia global que duraría varias décadas. Y la creación de las Naciones Unidas, una organización destinada a promover la paz y la cooperación internacional, con el objetivo de prevenir futuros conflictos de tal magnitud. La guerra también tuvo un profundo impacto en las vidas de millones de personas en todo el mundo, que experimentaron de primera mano los horrores del conflicto, el desplazamiento y la pérdida. Las historias de estos individuos son un testimonio de la resiliencia y la capacidad de recuperación humana. La Segunda Guerra Mundial fue un momento decisivo en la historia de la humanidad. Sus lecciones son vitales para entender el presente y construir un futuro más pacífico. Es esencial recordar los sacrificios de aquellos que lucharon y murieron en la guerra y aprender de los errores del pasado para evitar que una tragedia así vuelva a ocurrir. La memoria de la Segunda Guerra Mundial debe servir como un recordatorio constante de la importancia de la paz y la cooperación internacional. Las semillas de la Segunda Guerra Mundial se sembraron después de la Primera Guerra Mundial. La devastación y el caos que dejó la Gran Guerra no solo afectaron a los campos de batalla, sino también a la economía y la política de Europa. El Tratado de Versalles, que oficialmente puso fin a la Primera Guerra Mundial, fue visto por muchos en Alemania como una paz humillante e injusta. Este tratado no solo marcó el fin de la guerra, sino que también sembró las semillas de futuros conflictos. El tratado impuso fuertes pagos de reparaciones a Alemania, la despojó de sus territorios y limitó sus capacidades militares. Estas medidas fueron vistas como castigos severos que debilitaron aún más a una nación ya devastada por la guerra. Las consecuencias económicas del tratado fueron devastadoras para Alemania, que ya estaba luchando por recuperarse de la guerra. La hiperinflación y el desempleo se dispararon, llevando a la población a una situación desesperada. El tratado causó un resentimiento y una ira generalizados entre la población alemana, creando un terreno fértil para el surgimiento de ideologías extremistas, como el nazismo. La propaganda nazi aprovechó este descontento para ganar apoyo. La Gran Depresión de los años 30 exacerbó aún más los problemas económicos y sociales en Alemania y otros países europeos. La crisis económica global
no solo afectó a Alemania, sino que también tuvo un impacto devastador en muchas otras naciones. La depresión condujo al desempleo masivo, la pobreza y la agitación social, lo que alimentó aún más el surgimiento de movimientos extremistas. Las filas de desempleados y las largas colas para obtener alimentos se convirtieron en una imagen común en toda Europa. La crisis económica también debilitó la determinación de los gobiernos democráticos, haciéndolos más susceptibles a los llamamientos de líderes autoritarios que prometían soluciones simples a problemas complejos. La promesa de estabilidad y prosperidad atrajo a muchos hacia estos líderes. El Tratado de Versalles y la Gran Depresión crearon un entorno internacional volátil e inestable en los años 30. Las tensiones entre las naciones aumentaron y la falta de cooperación internacional solo empeoró la situación. Estos factores, combinados con el surgimiento de regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón, prepararon el escenario para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Los líderes totalitarios utilizaron la propaganda y la militarización para consolidar su poder. El fracaso de la comunidad internacional para abordar las causas subyacentes de la guerra, como la desigualdad económica y el nacionalismo, allanó el camino para otro conflicto global. Las reuniones y conferencias internacionales no lograron resolver las tensiones crecientes. No se aprendieron las lecciones del pasado, y el mundo pagaría un alto precio por ello. La devastación de la Segunda Guerra Mundial dejó cicatrices profundas que tardarían décadas en sanar. El ascenso de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón fue un factor importante que contribuyó al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Estos regímenes no solo alteraron el equilibrio de poder en sus respectivas regiones, sino que también sembraron las semillas de un conflicto global. Estos regímenes compartían una serie de características clave, incluyendo el rechazo a la democracia, la centralización del poder en manos de un líder carismático y la promoción de una ideología nacionalista extrema. La creencia en la supremacía del Estado y la subordinación del individuo eran principios fundamentales. La propaganda jugó un papel crucial en consolidar el poder de estos líderes, presentándolos como salvadores de la nación. El uso de la violencia y el terror para reprimir la disidencia fue una táctica común. Los opositores políticos, los disidentes y cualquier persona percibida como una amenaza eran rápidamente silenciados. En Alemania, Adolf Hitler y su partido nazi llegaron al poder en los años 30, aprovechando la agitación económica y social de la Gran Depresión para obtener apoyo popular. La promesa de un futuro mejor resonó profundamente en una población desesperada. Los nazis prometieron restaurar la gloria anterior de Alemania, anulando el Tratado de Versalles, reconstruyendo el ejército alemán y devolviendo el orgullo nacional a través de una serie de políticas agresivas. Expandieron el territorio alemán mediante la anexión de Austria y la ocupación de Checoslovaquia, desafiando abiertamente los acuerdos internacionales. En Italia, Benito Mussolini y su partido fascista llegaron al poder en los años 20, prometiendo restaurar el orden y la estabilidad en un país plagado de crisis económica y violencia política. Mussolini se presentó como el único capaz de devolver a Italia su grandeza. Los fascistas establecieron un estado de partido único, suprimieron las libertades civiles y glorificaron la violencia y la guerra como un medio para lograr el rejuvenecimiento nacional. La propaganda fascista exaltaba la fuerza y la disciplina como virtudes supremas. En Japón, los líderes militaristas ganaron una influencia creciente en los años 30, argumentando que Japón necesitaba expandir su imperio para asegurar sus intereses económicos y estratégicos. La crisis económica mundial había golpeado duramente a Japón, y la expansión se veía como una solución. Se embarcaron en una política de expansionismo agresivo, invadiendo Manchuria en 1931, estableciendo un estado títere y explotando los recursos de la región. En 1937, Japón amplió su agresión invadiendo China, lo que resultó en una guerra brutal y prolongada que devastó gran parte del país. El ascenso de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón representó una seria amenaza para el orden internacional. Las democracias occidentales se encontraron en una posición difícil, tratando de contener la agresión sin desencadenar una guerra total. Estos regímenes eran expansionistas, agresivos e impulsados ideológicamente,
buscando anular el equilibrio de poder existente y crear un nuevo orden mundial basado en sus propias ideologías retorcidas. La combinación de ambición territorial y fervor ideológico los hacía especialmente peligrosos. Su disposición a usar la fuerza para lograr sus objetivos hizo que la guerra fuera casi inevitable. La comunidad internacional se enfrentaba a una elección difícil: ceder ante la agresión o enfrentarse a la posibilidad de un conflicto global devastador.